Estimados aprendices y estudiantes, bienvenidos a su curso complementario de implementación de soluciones de la inteligencia artificial y quienes habla su docente Fray Manuel Soto Acevedo. Por favor, me confirman por el chat o por audio si tienen buen video, se está viendo la presentación y hay buen audio, por favor. Muy bien. Recuerden que pueden abrir el micrófono y pueden participar, pueden abrir la cámara para irlos conociendo, los que quieran abrir la cámara y vamos a iniciar. ¿Listo? Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, muy buenos días Raúl, muy buenos días Romero. Muy bien. Hola, buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Qué me habló Patricia? Sí, señor. Patricia, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien, profe. Muy bien. Bueno, entonces para iniciar, primero pues para contarles que pues la mayoría aquí son estudiantes de la San José. Hay un grupo de personas que son vienen de otro contexto. Pero en este espacio, pues aquí vamos a poder abrir la cámara, van a poder levantar la mano, van a poder participar con el micrófono, porque la idea es irlos conociendo un poco más, no como en la otra plataforma con la universidad, que es más restringido, ¿no? Aquí era un poco más de libertad, porque aquí vamos a tratar de hacer ejercicios prácticos y vamos a tener que compartir las experiencias que ustedes realicen para que miramos cómo va el avance del conocimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Bueno, mis estimados estudiantes, me presento. Yo voy a ser su instructor que los voy a acompañar durante estas 8 sesiones que vamos a tener, ¿sí? Y para los que no me conocen, aunque la mayoría ya me conocen, mi nombre es Fred Manuel Soto Acevedo, soy ingeniero industrial, administrador de empresas, especialista en en gerencia de proyectos y magíster en administración, ¿no? Cuento con una experiencia de más de 20 años en el sector agroindustrial, donde he tenido la oportunidad de desempeñar diferentes cargos tanto operativos, directivos y estratégicos, liderando diferentes procesos de mejora continua, ¿no? Como Lean Manufacturing, HACCP, BPM, ISO 9000, la ISO 14000. También he trabajado mucho sobre procesos de estandarización, implementación y actualización de estructuras administrativas, ¿sí? Y operativas, y trabajado mucho con la gerencia de proyectos, gerencia estratégica de costos y presupuestos, implementación y desarrollo de sistemas de ERP como SAP y BW, ¿no? De los cuales he dedicado más de 7 años a la transferencia de conocimiento como formador, capacitador, facilitador y docente en diferentes ramas del conocimiento. Para muchos de ustedes saben que soy docente universitario de la San José del 2023 y soy instructor del SENA. Hago un apoyo directamente con el SENA, donde estoy dando unos cursos complementarios sobre nuevas tendencias y nuevas tecnologías, ¿no? Y sobre este caso, pues ustedes son la segunda convocatoria. Ya tuvimos una convocatoria de 300 estudiantes que ya están en proceso de certificación. El primer corte de estudiantes de la San José ya están certificándose. Ustedes son los próximos que se van a certificar. Y en noviembre vamos a tener una última certificación del primer nivel de inteligencia artificial. El próximo año, para los que certifiquen ahora, ¿sí? Espero que los 900 se logren certificar a mediados de diciembre. Voy a abrir otros 2 cursos el próximo año que son inteligencia artificial nivel intermedio. Vamos a trabajar con diferentes inteligencias artificiales y voy a hacer también un curso complementario sobre formulación y evaluación de proyectos. Serían los 2 cursos que voy a aperturar el próximo año. Y a ustedes que ya están inscritos y que lleguen a certificar, pues les va a llegar un correo haciéndoles las invitaciones para que se inscriban a alguno de esos 2 cursos, ¿no? ¿Por qué el de formulación y evaluación de proyectos? Porque sé que hemos venido trabajando un tema de formulación y evaluación de proyectos con la San José, con la universidad, y espero poder certificarlos en ese proceso. Como ya la mayoría están terminando conmigo formulación,
pues la idea es que el próximo año puedan ingresar a esa certificación de curso complementario, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien se quiere presentar, quiere levantar la mano, me quieren contar de dónde, de qué parte son, teniendo en cuenta que pues nunca les he visto los rostros porque en el otro escenario no puedo, pero sí me gustaría aquí de pronto ir empezando a interactuar un poco y cada vez que participen, levantar la mano, abrir la cámara si pueden y pueden hablar, ¿no? Buenos días. No Hola, supe cómo Brian. levantar la mano. Por ahí, Mucho gusto. por ahí. Mi nombre es Bra Mauricio Monroy. Vivo en la ciudad de Cali. Soy desarrollador de software. Tengo 6 años de experiencia en el desarrollo de software. Y pues que me aventuré acá con el tema de la IA, que la verdad voy un poquito quedado con este tema. Ok, Brian, ¿tú eres de la San José o llegas por aparte? Llego por aparte. Aparte. Ok, ¿quién te mandó la invitación? ¿Alguien de la San José? Por ahí un conocido me envió el link, Ah, pues la convocatoria. ok, Brian, listo, muy bien. Es interesante. Lo sabes, estás con desarrollo de software. No sé si alguien más, y si no, continuamos. ¿Listo? Muy bien, vamos a iniciar. Dime, Jaime, ¿tienes habilitado? Puedes abrir micrófono y cámara si quieres. ¿Listo? Puedes abrir el micrófono que lo tienes. Hola, Jaime, ¿cómo vas? Buenos días, bueno, yo les hablo desde Polonia, soy Jaime Fernández Guarimadero, estoy en el momento sí trabajando acá en Polonia, estudio con la Universidad San José, soy de profesión programador de máquinas CNC, pero me vine acá a Polonia a, que como a mirar qué se hacía y resulté como tornero convencional. Entonces, pues espero acá poderme graduar con la universidad y pues adquirir la mayor conocimiento posible y más con la inteligencia artificial que ahorita pues es, es lo que está dando. Ok, Gracias. Jaime, un gusto conocerte. ¿Viste conmigo formulación de proyectos, cierto? ¿O qué materia estás Sí, viendo? sí, señor, esa misma. Ok, muy bien, Jaime. Listo. Un gusto conocerlo, Jaime. Mucha suerte para en Polonia. Debe estar Eso haciendo. mismo, profe. Excelente profesor, gracias, profe. Ah, pues, dale, todo bien. Raúl, no sé si Raúl vaya a hablar. Creo que tiene. Buenos días, profe. Hola, Raúl, ¿cómo vas? Bien, señor. Mi nombre es Víctor Raúl Martínez, Mm, de la ciudad de Sogamoso, Boyacá. Estudiante último semestre de la San José. ah, Soy operario de planta térmica. mm, qué bien. Muy bien. Estás con todo el tema de eficiencia energética también, ¿no? Sí, señor. Muy bien, Raúl, no, un gusto conocerlo. Por ahí vi que Listo, señor. Un gusto, vi que Cristel abrió cámara. Hola, Cristel, ¿cómo vas? Hola, profe, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, profe, yo acá desde Medellín, no muy contenta, sí, estudiante de contaduría pública. Hoy nos vemos esta noche en prácticas, profe. Con la voluntad de Dios así va a ser. Me alegra mucho conocerla. Lo mismo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, no sé si Profe, alguien más, buenos días. unos días, ¿con quién habló? Con ¿Con quién? Marta, de ¿Cómo le va? Medellín. ¿Cómo le va, Marta? ¿Cómo ha estado? Bien, yo inicié ahorita en agosto con administración, Bien. el pregrado. Ah, eh, y feliz pues, de estar en este curso. Y te cuento que yo esta semana te escribí porque no he podido habilitar la clave en el seno. O sea, yo estoy allá, estoy logueada, pero no he podido con la contraseña. Entonces me preocupa cuando no pueda ver las clases presenciales
para ver las asincrónicas. Ya, ok, Marta, no te preocupes que ya les iba a explicar ese tema del asincrónico. Ustedes no van a tener que entrar a Sajuna porque este curso es complementario a distancia, no es virtual, sino a distancia presencial. Yo les voy a compartir más tarde un correo donde les voy a dar enlace a un Drive donde van a poder entrar a consultar los videos y el material de apoyo y el tema de la etapa evaluativa. ¿Listo? O sea que realmente no necesitamos entrar a cena para nada. No, no, no. Solamente cuando se van a certificar a Sena Sofía Plus para descargar el certificado, pero yo en ese momento les digo por qué enlace pueden descargar el certificado. ¿Listo? Ah, ok, Sin profe, embargo, muchas gracias. no quiere decir que no vamos a hacer la gestión para que te restablezca el usuario. Yo esta semana que baje al SENA, hablo con la mesa sectorial para ver cómo te pueden ayudar con ese tema. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. A usted muy amable. Por ahí vi que Carmen, que trató de abrir la cámara, ¿fue Carmen o no sé quién fue? Bueno, muy bien. Pues vamos a iniciar. ¿Listo? Pues vamos a iniciar. Bueno, mis estimados estudiantes o aprendices, dentro de este curso, que es el curso inicial, ¿sí? Vamos a ver en la primera sesión sobre la importancia de la inteligencia artificial en la productividad. Y vamos a empezar a trabajar con un tema, vamos a ver un tema inicial que son el manejo de los prompts. Y ahorita vamos a ver un poco, vamos a ir desglosando en cada sesión cada uno de ellos y la importancia de aplicar los prompts desde la productividad que nosotros podamos manejar. Recuerden que la inteligencia artificial hoy en día está enmarcada, ¿sí? En atender muchos escenarios. Y lo más importante es que nosotros podamos entender que la inteligencia artificial nos permite a nosotros interactuar de forma muy libre, ¿sí? Para poder llegar a conseguir un resultado. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar conmigo un poco de la inteligencia artificial desde las materias de formulación y evaluación de proyectos y ahí les he ido explicando cosas, pero pues realmente allí no alcanzo a ver la profundidad, pero lo que buscamos en este curso inicial es introducirlos a ese mundo de la inteligencia artificial que hoy en día ya es una realidad, ¿sí? Hoy en día todo está bajo la inteligencia artificial, de hecho se está trabajando mucho contenido y eso de una u otra manera lleva a que nosotros empecemos a generar esas competencias para empezar a certificarnos y que de una otra moda lo que hemos, de un otro modo lo que hemos venido hablando es que ustedes puedan tener algo diferenciador en sus hojas de vida o en su campo laboral. Y créanme que la inteligencia artificial vino fue para ayudarnos a ser más productivos en nuestro día a día, no a reemplazarnos como en algún momento se ha hablado, ¿no? No, no, no. Viene esa de pronto a que nosotros liberemos tiempo para poder dedicarnos a pensar, a generar estrategias, a generar material que nos permita transformar los negocios. Y la inteligencia artificial se vuelve un pilar fundamental para la productividad en un tema que es bien importante, que es el manejo del tiempo efectivo, ¿no? La importancia de que nosotros tengamos tiempo para poder aplicarlo en actividades que nos generen valor. ¿Y qué nos hace la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer informes mucho más ágiles, ayudarnos a crear imágenes, vamos a analizar documentos. Cuando tenemos un video muy largo, vamos a tratar de ver cómo se trabaja con un prompt para ver que nos sustraiga la información de un video. Y eso al final del día nos va a liberar tiempo para poder analizar la información y poder trabajar en la creación de contenido que le permita a las empresas o las organizaciones poder tomar mejores decisiones, ¿no? Laura, tienes levantada la mano. Si quieres, puedes abrir el micrófono y me cuentas. Bueno, veo que ya muy bien. Profe, hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Laura, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Un gusto. Mucho gusto, profe. Estos días tengo la cámara mala, entonces pues también quería que supiera por si de pronto no nos podemos ver, pero sí voy a estar súper atenta. Profe, tenía una duda respecto al contenido de estas clases. ¿Usted no lo va a compartir al final de cada clasecita o pues al final del curso? No, yo ahorita lo que hago es, inmediatamente terminemos clase, yo bajo la grabación y les envío un correo donde les voy a explicar que en ese drive les va a quedar todas las grabaciones, el material de apoyo y les va a quedar las evidencias para que ustedes puedan, los que no puedan sincrónicamente, pues lo puedan ver asincrónica, ¿no? Pero les va a quedar en Ah, un ok, profe, muchísimas. el drive no va a desaparecer, va a quedar allí en la memoria, va a quedar en la red para que lo puedan utilizar durante va a estar habilitado 2 años
la información en caso de que la requieran. ¿Listo? Súper, profe, y también tengo una duda, no sé si de pronto sea pues como oportuno. Yo también pues soy estudiante obviamente de la San José, también estoy con usted. Yo estoy en el programa de ingeniería industrial, ya también pues cursando pues como ya las últimas materias. Pero entonces siempre he tenido una duda, pues más que todo con los canales de información de la universidad, que nunca obtiene uno pues como esa respuesta, y es con el tema de las prácticas. Yo siempre he estado perdida con las prácticas de la universidad, o sea, de hecho pues yo sé que ya incluso ya estoy finalizando y todo ha sido súper, pero el tema de las prácticas pues en otro lado me preocupa mucho porque uno pues realmente uno a veces tampoco tiene ni los medios ni nada para viajar. Entonces me preocupa mucho que no pueda uno pues también como desarrollar todas esas competencias acá en Colombia, sino que solo tenga que ser de forma internacional, pues según lo que yo he podido pues como investigar en la universidad. Entonces no sé si de pronto usted me pueda aclarar un poquitico eso, porque la verdad estoy perdida con las prácticas. Hagamos una cosa, ahorita que finalicemos a las 9:30, no te vas a desconectar, yo te explico cómo está funcionando el tema de prácticas en la universidad, ¿listo? Listo, profe, le agradezco muchísimo. Me Muy bien. encanta saludar. Ok. Bueno, no sé si alguien más, por ahí veo a Darling con el micrófono abierto. Hola, Fred. Hola Darling, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí me presento a prender la cámara. Ok. Hola Darling, ¿Sí, ¿cómo ven? vas? Sí, Bien, correcto. bien. Estoy desde aquí de Pradera Valle. Soy emprendedora en publicidad de eventos Ujú. y quiero aprender mucho en esta capacitación. Ok, con mucho gusto, Darling. Vamos a tratar de transferirles el mejor conocimiento posible. ¿Listo? Un gusto que estés Muchas conectada. gracias. Bueno, pues, Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver estas 8 sesiones, vamos a ver en cada sesión, vamos a trabajar cada uno de estos paquetes, vamos a ver cada uno de estos temas y van a ver la importancia de que ustedes trabajen desde la inteligencia artificial, la forma en que se trabaja. Por eso se dice que la inteligencia artificial de una u otra manera es intuitiva. Cuando es intuitiva es que va, a medida que va haciendo conversaciones con uno, va intuyendo qué es lo que uno y va entendiendo el estilo de cada uno de ustedes. Por eso cuando ustedes hoy en día trabajan o los que han trabajado en inteligencia artificial, o los que van a trabajar se van a dar cuenta que la inteligencia artificial de un momento a otro empieza a conocer cuál es su estilo, empieza a identificar cuál es su forma de trabajo y empieza a identificar cómo le gusta a usted la información. Y a medida que usted va interactuando con la inteligencia artificial, pues lo lleva de una u otra manera a que siempre tenga una mejor información. Por eso cuando vamos a trabajar, yo voy a crear un usuario nuevo, no voy a trabajar con el mío porque si trabajo con el mío, él ya sabe cómo es la evolución mía. Sin embargo, les voy a mostrar cómo es cuando uno tiene ya un recorrido bastante largo dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a estar acompañados durante 8 sesiones, es decir, durante este mes vamos a estar realizando este ejercicio, esta transferencia de conocimiento, que es bien interesante y que seguramente les va a aportar mucho. De hecho, para los que ya ven clase conmigo, lo poco y nada que hemos visto de inteligencia artificial les ha ayudado y les ha ahondado mucho. Entonces vamos a trabajar y vamos a iniciar desde este preciso momento. Entonces, Entonces decimos que la inteligencia artificial, ¿sí? Por aquí hay la inteligencia artificial no viene a reemplazar lo que somos, sino a potenciar lo que podemos lograr. Quien aprende a usarla con propósito convierte el conocimiento en verdadera productividad. Y eso es lo que busca la inteligencia artificial. En ningún momento se ha dicho que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Ahora, que sí está haciendo algunos procesos que anteriormente eran muy humanizados, muy humanos, es decir, que había mucha cantidad de personas trabajando sobre ellos, pero resulta que detrás de esa inteligencia artificial están aquellos que de una u otra manera empiezan a entender cómo funciona el tema de la IA o el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros vamos aquí hay un error en el horario, ahorita los corrijo, ¿sí? Y de la fecha también, y ahorita las corrijo un poco, pero lo más importante es que tengan en cuenta que vamos a trabajar los jueves de 8 a 9:30 y los viernes de 8 a 9:30, ¿no? Para que lo tengan presente. Ahora bien, hoy vamos a hablar un poco sobre la historia y la importancia de la inteligencia artificial en la productividad. ¿Y por qué vamos a hablar de la historia? Porque como sabemos, muchos de nosotros sabemos que la inteligencia artificial existe,
la hemos llegado a trabajar en algún momento, pero realmente no sabemos por qué nace la inteligencia artificial y para qué llegó en la actualidad, para qué llegó a nuestra vida cotidiana. Y decimos que la inteligencia artificial, de una u otra manera, es la herramienta, pero la creatividad y el propósito sigue siendo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que de una u otra manera nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de creación, pero esa creación siempre va a estar de una u otra manera orientada por ustedes. Y como le he venido diciendo y se lo reitero y quiero que quede muy claro, la calidad de información con la que ustedes alimenten la inteligencia artificial, así mismo va a ser la calidad de resultado que va a tener. Entonces, por eso vamos a ver los diferentes esquemas de prompts, que en la próxima sesión mañana les explico qué es un esquema de prompts. Pero lo que quiero que entiendan es que no va a reemplazar la creatividad de ustedes, no va a cambiar el propósito de las personas. Al contrario, somos nosotros los que por medio de nuestra interactividad y nuestro conocimiento, nuestra creatividad, podemos llevar a que la inteligencia artificial nos ayude a crear soluciones bien interesantes, ¿no? Entonces, aprender a usar la inteligencia artificial hoy es sembrar productividad y oportunidades para el futuro. Y decimos quien integra la inteligencia artificial a su vida diaria, no solo gana tiempo, gana nuevas formas de pensar y crear. Recuerden que nosotros nos encontramos en la revolución 4.0, es decir, en la era de la digitalización, y seguramente vamos a pasar ya prontamente a una revolución 5.0, que viene con todo el tema de la nanotecnología y el tema de la inteligencia artificial. Pero bien interesante es que entiendan que aquí aparece una frase o aparece una palabra, ¿sí? Bien interesante para nosotros, las personas que trabajamos o que queremos optimizar. El tiempo. Recuerden que el tiempo es, hay una frase que me llama mucho la atención y a veces la digo que es, hay personas que dicen, yo mañana recupero sueño. Eso es una mentira. Usted ya no puede recuperar lo que no hace hoy. Y ese es el problema con el tiempo. Cuando yo no hago un buen manejo del tiempo efectivo, eso que no hago hoy, pues mañana lo voy a hacer, pero ya perdí la oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Por eso la importancia de que este tipo de herramientas nos ayuden a ganar tiempo, que podamos utilizar el tiempo en otras actividades que también nos aporten valor, sin ir a decir que la inteligencia artificial no nos va a aportar valor. Es ahí donde juega ese rol tan importante la inteligencia artificial hoy en día. ¿Sí? Sé que aquí hay gente que está en desarrollo de software y la inteligencia artificial hoy en día le enseña a uno de una forma mucho más participativa cómo desarrollar lenguaje o desarrollar código. Pero eso no quiere decir que ese desarrollo o ese lenguaje de código vaya a reemplazar la creatividad de quien está al frente generando la aplicación. No, le va a ayudar a que rápidamente pueda encontrar errores, problemas de compilación, problemas de estructuras y rápidamente pueda ajustar. Y así funciona la inteligencia artificial. Es ahorrar tiempo para que yo pueda realmente dedicarlo en temas que me pueda generar valor. Entonces aparece un tema con el tiempo y que es valioso porque el tiempo no da tregua, el tiempo no perdona, ¿sí? Por algo yo ya tengo 47 años y esto fue rapidísimo que se fueron los 47 años. Y así funciona en la industria, en las industrias y en las organizaciones, para los emprendedores, gerentes, supervisores, auxiliares, analistas, para cualquier cargo que desempeñe, hay una importancia con tener un buen manejo del tiempo efectivo, ¿no? Entonces, uno se debe preguntar, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial para cada uno de ustedes? ¿Sí? Y me gustaría que de pronto alguno abriera el micrófono y le dijera, venga, para mí creo que la inteligencia artificial es esto, para ver si tienen, si han escuchado, si han interactuado o han visto cómo la inteligencia artificial hoy en día nos tiene inundados, ¿no? Ahora andan muchos esos videos de ataques de leones, donde un gato defiende a un perro de un león y uno se queda aterrado hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial, ¿no? Yo empecé a trabajar inteligencia artificial a partir de pospandemia, en el 2020, ¿ya? Y la inteligencia artificial ha tenido un salto tenaz en estos últimos 4 o 5 años, donde uno ya queda hasta asombrado de qué es la realidad y qué es ficción, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna definición de inteligencia artificial o quiere hacer su aporte. Profe, hola. Hola, Cristian. Eh, es pues, lo que yo pues como que entiendo, pues es como un sistema que es capaz
de realizar tareas como si fuera un humano. Es decir, como si pudiera tomar información y como si pudiera realizar como un razonamiento o resolver problemas o dar pues como respuestas a inquietudes que tengamos. Muy bien. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? Hola, Fe. Hola, Darren, ¿cómo vas? Bien, quisiera participar. Dale, escuchamos. Bueno, para mí la inteligencia artificial es una estrategia digital que nos da respuesta a todas las facetas, sea en salud, finanzas, transporte, agricultura, de muchas maneras, en las cuales esas aplicaciones de cloud, de ChatGPT, nos ayuda mucho en la parte publicitaria para uno promocionar también los artículos de venta. Correcto, Darren, muchas gracias. Entonces uno siempre cuando arranca con estas nuevas tendencias o esas nuevas tecnologías, siempre se pregunta uno, bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? Y uno puede decir que de una u otra manera la inteligencia artificial es como una especie de cero digital, ¿no? Que representa la unión entre la mente humana y la tecnología. Y uno podría decir que es la capacidad de las máquinas para aprender, razonar y actuar de manera similar, aunque no idéntica, ¿no? A los seres humanos. Y se basa en algoritmos y modelos matemáticos que de una u otra manera les van a permitir que un sistema analice información, reconozca patrones, tome decisiones y mejore la experiencia sin la intervención humana directa. ¿Sí? Podríamos decir entonces que la inteligencia artificial es como una extensión de nuestra inteligencia, es como algo que llega para quedarse en nuestra inteligencia humana, ¿no? ¿Por qué? Porque aprende, reconoce, predice y recomienda. Cuando aprende, aprende de los datos como lo haría una persona de sus experiencias y por eso yo les decía, cuando entremos en la inteligencia artificial, yo trabajo mucho con ChatGPT y es la que vamos a trabajar, ¿sí? Y empieza uno a interactuar con ella y por eso se habla que es una inteligencia artificial intuitiva generativa, porque a medida de que yo interactúo con ella, va aprendiendo de los datos que yo le estoy compartiendo y va aprendiendo de esas experiencias y va aprendiendo de ese comportamiento, ¿no? También empieza a tener una particularidad bien interesante que es reconocer imágenes, voces o comportamientos. Hoy en día la inteligencia artificial me permite a mí coger una imagen y reconocerla y a partir de esa imagen poder entender qué está sucediendo, ¿sí? O qué se está presentando en esa imagen. En el curso anterior, y que lo vamos a ver, había una persona que trabajaba para la naval, para la fuerza naval. Trabajaba con motores y él trajo una foto de un motor y la puso en la inteligencia artificial. Le dijo, venga, esa imagen muestra que ese motor tiene una falla en en tal parte, y fue casi un 80% de certeza con lo que él había analizado desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? Y siempre va a tener un tema intuitivo y predictivo donde va a recomendar para que nosotros podamos optimizar los procesos y descubrir oportunidades o resolver problemas complejos. Entonces, uno puede decir que en esencia, mis estimados aprendices, es que la inteligencia artificial no reemplaza la inteligencia humana, sino que la potencia. Y esa es la importancia de que ustedes vean en qué pueden utilizar la inteligencia artificial. Hoy en día estamos utilizando la inteligencia artificial para crear contenido en las redes, para generar imágenes, pero realmente muy poco la están utilizando en la productividad empresarial o en la productividad de sus emprendimientos. Y es ahí donde nosotros vamos a enfocarnos durante estas 8 semanas, es para que ustedes tengan unos conceptos, unos conocimientos de cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para potencializar sus informes, los resultados, el análisis de datos y hasta el punto de llegar a crear hasta un branding de una marca donde se va a generar el logo, se va a generar el eslogan, se va a generar todo el tema del branding de una organización, para que ustedes vean la importancia de la inteligencia artificial. Pero algo que queda bien claro con la inteligencia artificial es que ella no va a interactuar si no hay quien la administre, quien la alimente, no va a funcionar. Ella va a estar allí estática. Si no, solamente va a funcionar cuando yo empiece a interactuar con ella, ¿no? Muy bien. Entonces, la inteligencia artificial de una u otra manera ha recorrido un camino fascinante desde los primeros intentos en la década de 1950 hasta convertirse hoy en una de las herramientas más poderosas para transformar la forma en que estudiamos,
trabajamos y nos organizamos, ¿no? Comprender su historia nos va a ayudar a valorar su importancia en la productividad y a reconocer que no se trata de reemplazar al ser humano, sino de potencializar sus capacidades, ¿no? Y en esta sesión, que es la sesión número 1, pues no, los aprendices no solo conocerán la evolución y el impacto de la inteligencia artificial, sino que también darán su primer paso práctico registrándose para los que no tienen cuenta en ChatGPT, que es la inteligencia artificial que vamos a trabajar. Ahora bien, sé que muchos trabajan con diferentes inteligencias artificiales, como DeepSeek, que es la china, trabajan con Gemini, ¿sí? Con Cole, trabajan con varias herramientas, pero todas trabajan sobre la misma plataforma, son interactivas, son intuitivas. ¿Por qué trabajo yo con ChatGPT? Porque fue la primera inteligencia artificial que nació en el 2020, ¿sí? Es la que más ha evolucionado y es la que más fidelización tiene con la información. Eso no quiere decir que las otras no sean importantes o no sean buenas, sino que es con la que más me tengo familiarización y al final del día las demás inteligencias artificiales tomaron como base el modelo de ChatGPT, ¿no? Ignora Copilot, ¿sí? Copilot también es una inteligencia artificial paga muy interesante de Microsoft, que viene de Microsoft. Eh, Copilot también funciona de la misma manera. Copilot tiene todas tienen algunas desventajas que en algunos momentos no deja compartir algunos documentos o no deja compartir alguna información y no permite procesar. Pero tengo estudiantes que trabajan con Copilot, ¿no? Entonces también pueden utilizar todo lo que estamos viendo, lo pueden utilizar de igual manera con esta inteligencia artificial Copilot, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver en el curso en el intermedio. En el próximo curso, el próximo año que los voy a invitar, vamos a trabajar con Gemini, vamos a trabajar con Copilot, con esas dos inteligencias artificiales y vamos a trabajar con una nueva que está apareciendo para generación de videos. Pero eso va a ser un nivel un poco más avanzado, ¿no? ¿Listo? Muy bien, Nora. Gracias. Entonces, importancia de la inteligencia artificial en la productividad. Decimos que la IA se ha convertido en esa herramienta esencial para mejorar la forma, ¿sí? En que trabajamos, estudiamos y vivimos. Decir que su capacidad para automatizar tareas, organizar información, generar ideas y ofrecer soluciones rápidas les va a permitir que las personas y las organizaciones ahorren tiempo y recursos. Es ahí donde viene el tema de la inteligencia artificial hoy en día. Es decir, yo a partir de una herramienta como estas puedo dedicar tiempo a otras actividades y dejar que ella esté haciendo el trabajo rutinario, de rutina, para mí, ¿no? Es decir, garantizar que yo pueda liberar tiempo y recursos para dedicarme a otras actividades que quizás puedan generarme mejor valor, ¿no? Mayor valor. Entonces decimos que gracias a herramientas como ChatGPT es posible, ¿sí? Redactar documentos, analizar datos, crear presentaciones, planificar proyectos o resolver dudas de manera más ágil. Y eso es lo que vamos a ir haciendo con los diferentes esquemas de prompts que vamos a arrancar la próxima sesión. Vamos a empezar a identificar que un esquema de prompt puede ayudarme a analizar un documento, un video, puede crear a partir de una imagen, darme un resultado o a partir de una información pueda generarme una imagen que me muestre ese resultado y esa es la ventaja que va a tener la inteligencia artificial durante estas 8 sesiones. Cómo utilizarla desde la productividad, teniendo en cuenta diferentes escenarios que vamos a traer de casos reales y vamos a aplicar dentro de nuestra herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Para aquellos que tienen DeepSeek, tienen Copilot, pueden también ir haciendo la práctica, porque la idea es que ustedes, a medida que vamos avanzando en el curso, tengan la posibilidad de hacer la práctica con la inteligencia artificial de su gusto. En este caso, los que tengan ChatGPT, vamos a hacer una serie de ejercicios, van a ir a aplicar ese ejercicio a ver qué resultado les toca con inteligencia artificial. Empiecen a interactuar con la inteligencia artificial desde ahora, ¿sí? Desde ahora, ¿por qué? Porque es una herramienta que hoy en día se está utilizando a nivel general. Todo estamos trabajando con inteligencia artificial. Ahora bien, eso no quiere decir que yo voy a quitar la responsabilidad del análisis de la información que me entregue la inteligencia artificial. Nosotros, a pesar de que él nos va a ayudar a resolver dudas, a analizar datos, a redactar documentos, la responsabilidad nuestra es que debemos garantizar la calidad de la información que estamos suministrando y la calidad de información que está entregando la inteligencia artificial, ¿no?
Entonces decimos que la importancia de la inteligencia artificial no está en reemplazar el esfuerzo humano, sino en potenciarlo, dándonos más espacio para la creatividad, la innovación y la toma de decisiones estratégicas que realmente generan valor. Algo bien interesante sobre este tema que habla de que no reemplaza el esfuerzo humano, sino que lo potencializa y donde da espacio a la creatividad, la innovación, la toma de decisiones, sucedió con el caso del expresidente Álvaro Uribe pues con el tema de la juez, ¿no? Con todo lo que pasó con el resultado que salió. Tomaron ese resultado y lo llevaron a la inteligencia artificial. Me acuerdo tanto que lo llevaron a DeepSeek, lo llevaron a ChatGPT, lo llevaron a esas dos inteligencias artificiales y la inteligencia artificial asumiendo unos roles que yo les voy a explicar después qué rol se debe asumir, qué tipo de prompt se debe utilizar. En algún momento, en algún momento se habló a decir que tenía vacíos, que se habían omitido algunas acciones, que habían algunos vicios, como habían otros escenarios que eran que se habían sido acertados. Es decir, hasta ese nivel de información llega la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque uno puede coger un caso real en la industria, que uno tenga un problema con una eficiencia, con un resultado, con un costo, con un problema con un precio, y decirle ya ve, a partir de estos datos que te estoy entregando, hágame un análisis de cómo puedo mejorarlo, cómo puedo crear planes de acción, dónde puedo centrar mis esfuerzos, y es ahí donde él habla del tiempo y los recursos, ¿no? Para que vean la importancia que hoy en día tiene la inteligencia artificial. Pero viene de un escenario, y vuelvo y se los digo, y por eso en esta primera sesión siempre soy muy enfático en eso. Va a depender de la calidad de información que ustedes le suministren a la inteligencia artificial. Tengo a alguien que se identifica con el nombre de usuario que tiene levantada la mano. No sé si quiere preguntar algo o voy a abrir el micrófono, ¿no? O la cámara. Buenos días, Paola Rivera. Hola, Paola, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias. Bueno, me Profe, alegra. Dime, te entrecorta un poco no se te escucha. Bueno, parece que tienes problemas con el sonido, Paola. sí, sí. Es la Ahora, señal, ya la escribo, ahora, profe. ahora sí le escucho, no, ahí le estamos escuchando. ¿Ahí me escucha? Sí, le estoy escuchando, sí, fuerte y claro. Ok. Profe, cuando usted dice que el objetivo de la IA no es reemplazar la persona, sino potencializar, pues, su trabajo, las habilidades, todo ese tema, Te buena encor- para eso, como usted nos está diciendo, con el tema, por ejemplo, el caso del análisis de la jueza. eh, por ejemplo, para el tema de análisis de datos y la gente que estudia análisis de datos, entonces llegará un punto en que ya no se requiera esa persona para análisis de datos o tantas personas. Y así, por ejemplo, en otros temas, en otras carreras. Sí, se puede dar que la actividad humana en algunas actividades repetitivas, como el caso del análisis de datos, sí, pueda que la inteligencia artificial pueda analizar mayor volumen de información, pero va a haber un tema, es decir, él me puede entregar el análisis de la información, pero yo debo ajustarlo y debo analizarlo para garantizar de que cumpla con los requerimientos. Cuando uno trabaja analítica de datos, que es básicamente en esa parte, la analítica de datos tiene un componente bien particular. Es que yo debo garantizar la homogeneidad de la información y garantizar la calidad de la información. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, a menos de que yo la aprenda a programar. Y es ahí donde ustedes tienen que tomar la batuta o tomar el camino de entender la inteligencia artificial. Aquellos que dominen la inteligencia artificial, que sepan trabajar, sepan interactuar con ella, van a poder estar en un mercado laboral, porque ya no va a ser la recolección de datos, ya no va a ser todo el tema de la acumulación de la información, sino cómo usted va a programar la inteligencia artificial. Ella por sí sola no te va a hacer el análisis, sino que usted tiene que llevarla y guiarla paso a paso y decirle, vea, a partir de esta información, yo quiero que usted me analice estas variables, quiero que me mire estos escenarios y a partir de ello genéreme una respuesta de qué es lo que está sucediendo. Pero si no hay quien lo haga,
pues seguramente no va a haber esa potencialización con la inteligencia artificial. Y algo que dice Paola es muy cierto. Posiblemente habrán muchas personas que en algún momento la inteligencia artificial va a llevar a que esa rutina desaparezca y la haga la inteligencia artificial, pero lo que los está invitando la inteligencia artificial es que ustedes se van a tener que transformar. Van a haber otras necesidades a partir de la inteligencia artificial que van a nacer y que se van a requerir dentro de las organizaciones. Algo que se está trabajando ahorita mucho es con la calidad y el análisis de datos, ¿no? La calidad de datos. Hay expertos hoy en día que ya están llegando a ver, a analizar la calidad de datos que está teniendo la inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial tiene todavía sus problemas en algunas informaciones que entrega. Entonces, sí, seguramente la parte operativa puede mitigar, pero resulta que la inteligencia artificial, a menos de que nosotros no la programemos, no va a cambiar la información, no va a generar ideas. Entonces, es ahí donde viene el rol. Aquellos que venían con ese rol van a tener que transformarse para empezar a entender estas nuevas tendencias desde la tecnología y no solamente a nivel de análisis de datos, sino a cualquier tipo de escenario que nos encontremos hoy en día, ¿no? ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, hay una evolución de la inteligencia artificial bien interesante, viene de 1950, no es algo nuevo, es algo que viene trabajando hace muchos años. Y hablamos desde de Alan Turing y la pregunta, ¿qué pueden pensar las máquinas? A partir de la Segunda Guerra Mundial, y por lo general siempre después de un hecho bélico, vienen todas estas herramientas o estas evoluciones, y aparece Alan Turing y pregunta, venga, ¿será que las máquinas tendrán la capacidad de hacer algunas actividades o de razonar como los seres humanos? Y a partir de ese momento se empiezan a generar los postulados de la inteligencia artificial. Y aparecen los principios de la robótica, aparecen algunos escenarios donde algunas actividades muy normales de los seres humanos se puedan llevar a que las máquinas las simulen, ¿no? Y por eso en 1956 y hasta la década de los 70 aparecen los primeros sistemas expertos y los robots industriales, ¿no? Se empieza a robotizar algunas actividades rutinarias donde muchas personas podían trabajar, pues las hacían de forma manual y lo que hicieron fue, de pronto por el tema de riesgo, porque habían actividades que eran muy riesgosas para las personas, se llevó al tema de los robots industriales para garantizar que algunos trabajos en caliente, algunos trabajos donde hay mucho riesgo de pérdida de partes del cuerpo humano, accidentabilidad, la hicieran equipos que al final del día un equipo pues no tiene esa dificultad y aparecen los primeros sistemas expertos y los primeros robots industriales, ¿no? En la década de los 80 aparece la expansión de algoritmos de aprendizaje automático, ¿sí? Empieza a desarrollarse el tema del software a nivel de escala de aprendizaje automático abierto, donde automáticamente, intuitivamente, cuando uno desarrollaba un lenguaje, él iba aprendiendo a través de la interacción de los usuarios. Y aparece una herramienta, no sé si la conocen, en su momento que se llamaba Lunis, que hoy se trabaja como el Linux, ¿no? No sé si lo conocen, ¿ya? Y ella era de lenguaje abierto y a medida que iba interactuando con los usuarios, pues iba generando conocimiento y se iba transformando. Por eso hoy en día todos los que trabajan con sistemas conocen el lenguaje abierto. El lenguaje abierto es eso. Fue la expansión de los algoritmos en 1980 a un aprendizaje automático. Cada vez que yo voy y hago un aporte a un lenguaje abierto, el sistema toma ese conocimiento y lo amolda, saca lo que le sirve y le conviene al algoritmo y lo pone en práctica. Entonces aparece en 1980 la expansión y a partir de ese punto, ese quiebre e inflexión en los 80, donde aparece esa expansión de algoritmos de aprendizaje automático, es donde empieza realmente a evolucionar la inteligencia artificial. Es donde se sentan los principios básicos de cómo se crean esas redes neuronales inteligentes para que la inteligencia artificial empiece a generar ese bloque de información. En el 2000 aparece la Big Data e Internet, ¿sí? Potencian el crecimiento de la inteligencia artificial. Recuerden que en la década de los 90 aparece uno de los inventos más fascinantes de la tecnología, que fue el acceso al Internet, o que ya se venían trabajando con Intranet. En 1900, en la década de los 90, trasciende barreras, aparece la apertura económica, la globalización de los mercados y por lo tanto aparece la interconectividad, ¿no? Y a partir de eso, pues empieza a aparecer la Big Data, ¿no? La Big Data es donde reposa toda la información y a partir de tener todo ese acceso a información, porque empieza a tener el tema digital,
Aparece estar en estas redes la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que venía de un algoritmo de aprendizaje automático, tiene acceso a toda esa información y empieza la evolución de la inteligencia artificial. Ya tiene concepto y bloque de información y a partir de ella tiene la capacidad de empezar a analizar y conocer e interpretar grandes volúmenes de información. Entonces uno puede hablar entonces a partir de los 2000 empieza uno a hablar de los modelos generativos para producir, ¿sí? Vida, creatividad y comunicación, ¿no? Empieza a generar todo este tema de las inteligencias artificiales, se empieza a trabajar, en el 2020 ven los primeros pinos de inteligencia artificial intuitiva y generativa y se desarrolla ChatGPT y a partir de ahí empiezan a aparecer otras inteligencias artificiales que hoy en día son de uso de todas las personas hoy pueden ingresar a pueden ingresar a internet y pueden utilizar cualquier inteligencia artificial, ¿no? Entonces decimos que reconocer los hitos más importantes de la historia de la inteligencia artificial y analizar cómo cada avance ha transformado la forma de trabajar y producir, permite que cuando hablemos de la historia de la inteligencia artificial, es recorrer un camino lleno de descubrimientos que han transformado la forma en que vivimos, estudiamos y trabajamos. Cuando en el 2000 se abre hacia la Big Data y se le empieza a generar los modelos generativos, la inteligencia artificial empieza a entender cómo piensan los seres humanos. Por eso es tan intuitiva. Por eso cuando uno va y saluda, ella saluda. Por eso cuando uno le dice, por favor, dice gracias. Cuando uno la personaliza, siente que asume ese rol de personalización. Es porque empezó a entender a través de la información cómo los seres humanos de una u otra manera interactuamos, ¿no? Déjenme un segundo, por favor. Entonces, desde los primeros cuestionamientos de Alan Turing en los años 50, pasando por el nacimiento oficial del término en la conferencia de Dormont, hasta llegar a los actuales modelos generativos de ChatGPT, la inteligencia artificial ha evolucionado de simples ideas a convertirse en un motor de productividad y creatividad en todos los ámbitos, ¿no? Comprender este recorrido nos va a permitir de una u otra manera valorar cómo cada avance ha impactado el mundo real, laboral y académico y cómo seguirá marcando el futuro, ¿no? Entonces, en 1950, cuando hablábamos de Alan Turing y la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Uno decía, Alan Turing propuso en su momento que las máquinas podrían en teoría imitar procesos de razonamiento humano. Y cuando uno empieza a trabajar ese tema de razonamiento humano, empieza a entender que la inteligencia artificial empieza a entender aquellos conceptos básicos de los seres humanos, ¿sí? Los movimientos voluntarios, los movimientos involuntarios, algunas cosas muy básicas, y entiende que sí, las máquinas pueden llegarse a programar de tal manera que hagan algunos movimientos repetitivos, ¿no? Que le permita a la inteligencia artificial, de una u otra manera, tratar de entender cómo razona el ser humano, al tacto, al olfato, a la vista. Entonces empieza a trabajar sobre esos escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, el primer razonamiento humano es reaccionar a eso, al tacto, a la escucha, a lo que miramos o a lo que olemos. Y empiezan a tratar de trabajar esos cuatro conceptos básicos y se empieza a trabajar, las máquinas podrían reaccionar al contacto, podrían reaccionar al olfato, podrían reaccionar al audio, a la escucha o a lo que ellos podían estar visualizando. Y se empieza a trabajar los primeros escenarios sobre si las máquinas pueden pensar, ¿no? Para ello diseñó el famoso test de Turing, un método para evaluar si una máquina puede mantener una conversación indistinguible de la de un humano, ¿no? Y es el principio básico de la inteligencia artificial. Y hablamos desde la década de los 50, ¿sí? Y hoy en día, cuando uno trabaja la inteligencia artificial, uno se puede dar cuenta cómo ella, de una u otra manera, trata de interactuar de la mejor manera posible en una conversación. Por eso se dice que las inteligencias artificiales son intuitivas, generativas. Intuitiva porque entiende lo que yo quiero ser, lo que quiero es lo que yo estoy tratando de plasmar como idea. Y es generativa porque se trabaja sobre generación de una conversación por medio de un chat.
Ahora lo vamos a ver. Este cuestionamiento marcó el inicio del pensamiento moderno sobre la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ejemplo real, los chatbots modernos como ChatGPT superan conversaciones básicas del test de Turing. Empresas como Duolingo ya lo integran para practicar idiomas de forma interactiva, ¿no? Entonces, cuando uno mira el tema de este concepto de Alan Turing, voy a ir por acá y les voy a mostrar. Entonces, por favor, me confirma si están viendo la pantalla. Le aparece, estoy en inteligencia artificial ChatGPT, esta inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos que interactúa con la inteligencia artificial, cuando Alan Turing planteó los primeros principios, ¿sí? Él entendía o trataba de entender si la inteligencia artificial podía generar en algún momento una interacción. Y miren, yo voy a saludar la inteligencia artificial, ¿sí? Ahora ustedes más adelante se van a dar cuenta por qué es que Profe, yo pero ahí estás con tu usuario o estás sin usuario. estoy con mi usuario. Y ahorita les explico cuando creemos el usuario, cómo lo vamos a crear y cómo lo pueden hacer. ¿Listo? Lo que quiero mostrarles el tema de cómo interactúa. Algo particular es que la inteligencia artificial, siempre hay un concepto que nosotros debemos tener claro, es que debemos humanizar la información. Que eso lo vamos a ver por ahí en la sección número 3. Cada vez que ella nos genere un contexto o una información, debemos humanizarla. ¿Y cómo se humaniza? Cuando yo empiezo a interactuar como si fuera con otra persona. Él empieza a humanizar el contenido y el contexto y el texto. Entonces yo aquí, miren lo que es el principio. Yo saludo la inteligencia artificial. Y él me va a decir, como ya tiene el conocimiento porque es mi usuario, seguramente me va a decir en algún momento, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo vas? ¿Cómo está tu día? ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque él conoce intuitivamente lo que ha venido trabajando conmigo, ¿sí? Y de entrada vas a ver cómo responder a esas necesidades que yo le he estado dando. Cuando arranquemos con el usuario nuevo, pues él va a arrancar con memoria nueva y no va a entender, sino que va a empezar a almacenar información y va a aprender su comportamiento. Ahora bien, como ustedes la crean con un usuario, resulta que cuando nosotros tenemos cuenta de correo o tenemos usuarios, nosotros somos ciudadanos digitales. No sé si han escuchado esa palabra. Y ese ciudadano digital deja una huella digital. Y esa huella digital es cómo yo me comporto en las redes, clase de información busco, qué análisis de datos busco, cuáles son mis preferencias de videos, cuáles redes sociales tengo. Y él va de una u otra manera también a entender cómo es el perfil de ese usuario. Entonces me dice por acá, hola, profe Fred, con gusto volver a saludarlo y seguimos con alguno de los proyectos de la clase, la tesis o desea trabajar en un nuevo tema. Él ya empieza a generar esa interactividad. Por eso se llama que es intuitiva generativa. Y yo empiezo a interactuar con ella y empiezo y termino generando conversaciones de 2, 3, 4 horas para sacar una información que sea útil para lo que yo estoy realizando. Y esto funciona igual para todos. Por aquí hay gente, creo que hay una compañera que trabaja con Copilot y sabe que Copilot funciona igual. Es un chat donde yo interactúo con ella, le entrego información y ella trata de darme respuesta a esa información. Los que trabajan con Despic saben que funciona de esta manera. Los que trabajan con Gemini saben que es la misma forma, porque todas tienen esa base principal, intuitiva, generativa. ¿Listo? Quería mostrarles eso. Ahorita más adelante vamos a crear el usuario. Para los nuevos, yo voy a crear el usuario nuevo para que ustedes lo puedan crear y así poder interactuar con la inteligencia artificial. ¿Listo? Pero quería mostrarles por qué el principio de Alan Turing dice que es eso, que es como el pensamiento moderno sobre la inteligencia artificial, cómo puede generar una conversación y empieza a interactuar y a conocer sus gustos y sabe cómo a usted le gusta la información, sabe usted cómo relaciona la información y así se la va entregando. Se va adaptando a las necesidades, no de la inteligencia artificial, sino de quien interactúa con ella, ¿no? En 1956 aparece la conferencia de Dartmouth, ¿sí? Donde John McCarthy y un grupo de investigadores organizaron la conferencia de Dartmouth, donde se acuñó por primera vez el término de inteligencia artificial. Se estableció la idea de que las máquinas podían resolver problemas si se les programaban reglas y procesos lógicos. Entonces, miren que el principio básico de la inteligencia artificial nació de la necesidad humana de poder tener esa capacidad de que alguien resolviera temas triviales, temas muy operativos, para poder liberar el tiempo. Pero quien establece la idea o establece la comunicación para que la inteligencia artificial pueda funcionar quedó establecido en la conferencia de Dartmouth. Siempre
Las reglas y los procesos lógicos los va a programar la inteligencia humana. Va a ser muy difícil que la inteligencia artificial logre llegar a la complejidad que tiene la mente humana, porque recuerden que nosotros tenemos algo que no tienen las máquinas, es el libre albedrío. Es decir, nosotros tenemos decisión sobre nuestras acciones. La inteligencia artificial aún no tiene decisión sobre sus acciones. Hay un temor en que en el momento que la inteligencia artificial pues llegue a tener ese escenario, pues va a ser muy complejo porque va a poder tomar decisiones de qué puede hacer y qué no puede hacer. En este momento no lo tienen abierto de esa manera, pero es la ventaja que hay con los seres humanos. Nosotros podemos saber tomar decisiones de si lo hago o no lo hago y saber qué consecuencias puede tener. La inteligencia artificial no ve consecuencias, ¿ya? Entonces es importante ver cómo se han programado las reglas y los procesos básicos desde 1956. Se viene trabajando con esta herramienta que ha venido a explotar en los últimos años, ¿no? Ejemplo real, el programa Logic Theories de 1956, creado por Newell y Simon, resolvía teoremas de matemáticas, fue la primera evidencia de que una computadora podía razonar. ¿Sí? Y es bien interesante porque ese programa Theories, la lógica de la teoría, aparece muy marcado con el adelanto de la NASA en 1960, con la llegada a la Luna. Cuando aparece la computadora de IBM, que no se podía programar, que a pesar de que tenía unos avances muy dados de memoria, no se podía programar, no daba datos porque no había quien le diera las instrucciones, y ahí es donde aparece que el ser humano es el que le da la instrucción a esa computadora, y a partir de esas instrucciones y esa información empieza a resolver y a resolver grandes volúmenes de información para rápidamente plantear teoremas, ¿no? Y es bien interesante cómo funciona, porque a partir de bloques de datos muy grandes donde uno podría tener muchos analistas matemáticos 2, 3, 4, 5 meses analizando una información, este computador en su época lo podía resolver en 6 o 8 horas con el bloque de datos suministrado de forma correcta, podía entregar unas aproximaciones. Sin embargo, escuchen la palabra, siempre va a hablar de aproximaciones. Siempre, ¿por qué? Porque al final del día el cálculo real lo tiene quien está pensando detrás de la máquina, ¿no? Y uno lo puede ver porque todas las inteligencias artificiales tienen alguna particular. A mí en lo que dice acá abajo. ChatGPT puede cometer un error, puede cometer errores con la información, es información importante. Siempre le va a decir, oiga, por más que usted me entregue la información, yo tengo un grado de aproximación. Y está en usted, que es el que me está pidiendo mi apoyo, que yo lo oriente, que analice la calidad de los datos que está entregando, ¿no? Entonces, en 1960 y 70 aparecen los primeros sistemas expertos y robots industriales. Durante los años 60 y 70 surgieron los sistemas expertos, programas diseñados para tomar decisiones específicas basadas en reglas matemáticas. Aparece el Dendral, que ayuda con los análisis químicos, y aparece el MISIN, que apoyaba diagnósticos médicos. Esto mostró el potencial de la inteligencia artificial para mejorar las profesiones. Pero mira algo, las áreas profesionales, algo en particular. Los primeros desarrollos de inteligencia artificial tuvieron que ver con el desarrollo de la salud, porque en esa época, los 60 y 70, hubo una tasa de mortalidad muy alta en Estados Unidos. Había una tasa de mortalidad muy alta por diferentes causas, y había tanta información que no se podía llegar a unos análisis rápidos para entender qué estaba sucediendo. A partir del Dendral, que desarrollan para el análisis químico, y aparece el MISIN, que de una u otra manera ayuda a los médicos a la toma de decisiones, parece algo bien particular. Cuando aparecen estas dos herramientas, Estados Unidos se da cuenta de la realidad contra una enfermedad que hoy en día sigue siendo un dolor de cabeza para todos los en el globo terráqueo, el cáncer. Empiezan a darse cuenta que a partir de estos análisis de bloques de información de muchas personas a nivel de Estados Unidos y trasladaron a nivel mundial, empezaron a dar cuenta que había una tendencia sobre una enfermedad que estaba acabando con la vida de los seres humanos, que es el cáncer, que hoy en día está muy, muy cerca ya de tener soluciones ya reales y concretas para mitigar la muerte por cáncer,
el Dendra y el Misin, y gracias a la inteligencia artificial se empezaron a buscar esos mecanismos y esas opciones para que los médicos o los profesionales de la medicina lograran encontrar esos tipos de cáncer y empezar a trabajar en algunos modelos de salud para ayudar a los pacientes a mejorar la calidad de vida, ¿sí? La mejor calidad de vida, y en algunos casos poder llevar a mitigar la enfermedad como tal. Pero aparece desde una necesidad del ser humano de encontrar soluciones a algo que parece muy complejo. Y ese principio sigue siendo base para lo que utilizamos la inteligencia artificial hoy, ¿sí? Hoy en día, que nosotros necesitamos de una u otra manera rápidamente llegar a tener información concreta, que sea verificable, que sea analizable, para poder tomar decisiones en el momento, ¿no? Para poder garantizar impactos positivos en mis emprendimientos, en mis negocios o en las empresas donde yo labore o en mi tiempo de ocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día la inteligencia artificial está para eso, para coger grandes volúmenes de información y de una u otra manera ayudar a, a dar respuesta a esos bloques de información. En paralelo, la industria adoptó los primeros robots industriales como los brazos robóticos de General Motors, que revolucionaron la producción al automatizar tareas repetitivas en fábricas. Algo bien particular de este tema de los brazos robóticos de General Motors es que toma el modelo, no sé si ustedes conocen un modelo, que es el modelo de Henry de Ford, ¿sí? Ford empieza a trabajar sobre el tema de la producción en masa y a partir de allí Ford sienta las bases de cómo puede generarse esa repetición sin generar el cansancio de las personas. Y es ahí donde General Motors empieza a trabajar desde otro escenario de cómo algunas actividades como el ensamble, la soldadura, algunos temas que eran muy repetitivos, podían hacerlo algunas máquinas y empiezan a desarrollar el tema de los brazos robóticos, ¿no? Y eso permitió revolucionar la producción al automatizar tareas repetitivas en fábricas que hoy en día vemos en muchas de las industrias a la hora de hacer procesos de fabricación, ¿no? Ejemplo real, en la industria del General Motors usó el robot Unimate en 1961, un brazo robótico que soldaba piezas en la línea de ensamblaje, aumentando la productividad y la seguridad. Entonces aparece el primer robot mecánico que solo tenía 4 movimientos: izquierda, derecha, arriba y abajo. Y tenía la opción de solo hacer este movimiento, ¿sí? Es decir, apretar y soltar. Eran los movimientos que tenían y fueron sacados del comportamiento de lo que hacía el ser humano, que hacía un soldador. Movía la mano, pegaba un punto porque era ensamblando piezas y las puertas se ensamblan en 2, 3 puntos y así mismo hacían el movimiento y lo programaban y se volvía rutinario, lo guardaban en una memoria y el robot sabía que durante los vehículos que estuvieran pasando él tenía que hacer esos 3 movimientos, pegar esos 3 puntos de soldadura, pegar esos 3 puntos de soldadura. Y así funcionaba la inteligencia artificial en un principio, ¿no? En 1980 aparece la expansión del algoritmo de aprendizaje automático. En los años 80 el interés se centró en algoritmos de Machine Learning que permiten que las máquinas mejorar su desempeño con experiencia. Desaparece todo el tema de la experiencia de máquina, ¿no? Es decir, que a medida de que el usuario va retroalimentando esa experiencia con un algoritmo o con una plataforma, ella puede ir mejorando. Y eso permite de una u otra manera, ¿sí? Garantizar tener mejor evolución en los sistemas de información. Eso llevó al desarrollo de sistemas capaces de aprender patrones sin ser programados línea por línea, ¿ya? Ejemplo real, la tecnología de reconocimiento automático de escritura permitió a bancos procesar miles de cheques diarios sin intervención humana, reduciendo errores y costes, ¿no? En el año 2000 aparece el Big Data o el Internet, ¿sí? La masificación de Internet y el crecimiento de los datos dieron un impulso sin precedentes a la inteligencia artificial. Con grandes volúmenes de información disponibles se pudieron entrenar sistemas más precisos y útiles en la vida cotidiana. Hasta el año 2022, 2023, ¿sí? La inteligencia artificial, en este caso la pionera que fue ChatGPT, si ustedes iban y consultaban información, él no podía consultar información de los últimos 4 años. Él no tenía esa actualización. Hoy día, gracias al Big Data, gracias a la conectividad y gracias a los volúmenes de información, la inteligencia artificial está llevando la información en línea. Hoy en día usted le pregunta a la inteligencia artificial sobre una noticia que acabó de pasar ayer o ahora, le va a decir, sí, aquí está la información. Y la conoce porque ya está en el momento. Hace unos años no era así. Cuando yo arranqué inteligencia artificial,
Él se iba solamente, si yo estaba en el 2023, me dejaba consultar datos hasta el 2021, que fue la última actualización de Big Data, hasta que se generó que la actualización de Big Data fuera automática. Siempre se hacía por bloques cada 2 años. La información en el Big Data se iba actualizando cada 2 años para ser consultable, ¿no? Cuando se logra que esa consulta sea en línea como hoy en día, pues ustedes tienen respuesta sobre todo lo que está sucediendo. Y si ustedes le preguntan, ya no se va a ir 2, 3 años atrás, sino que tiene la información del día, está prácticamente actualizada. Y ese fue uno de los temas que revolucionó a la inteligencia artificial, ¿ya? Cuando se empezaron a hacer el tema de los paquetes de Big Data y cuando se hace la última gran actualización en 2021, que ya empieza a partir de ahí la inteligencia artificial a tener bloques de datos más actuales, pues la confiabilidad de la información empieza a mejorar mucho, ¿no? Porque anteriormente uno le daba la información, decía, venga, yo quiero que analice fuentes, referencias bibliográficas para una tesis de grado en tiendas naturistas, ¿sí? Entonces él se iba y decía, yo solo puedo consultar la información del 2021 para atrás. Hasta la fecha no le puedo, de ahí para la fecha no le puedo porque no contengo información base para eso. Pero hoy en día ya es diferente, ¿no? Hoy en día sí ya tiene información mucho más actualizada, más relevante y sabe de una otra manera, a partir de que como nosotros manejemos la inteligencia artificial, cómo podemos garantizar la calidad de la misma información, ¿no? Ejemplo real, pues hablamos siempre de Google Sheets, perfeccionó el algoritmo como el PageRank, que organizará billones de páginas web y combinaron para siempre la manera de buscar información. Entonces aparece el Google Academics para los académicos, aparece la forma en que Google busca la información y Google hoy en día empieza a entender también cómo es el comportamiento del usuario y empieza siempre a generarle contenido. Por eso ustedes cuando abren su navegador, aparece una información como si usted como si él supiera qué es lo que usted quiere buscar. Él ya entiende cómo es su huella digital, cómo usted interactúa cómo interactúa con los volúmenes de información y empieza a sugerirle. Eso mismo hace la inteligencia artificial hoy. Como Google está con su inteligencia artificial, ¿sí? Muy orientada, de una u otra manera siempre entiende el comportamiento de nosotros, nuestra huella digital, y a partir de ella empieza a generar soluciones, ¿no? Por eso ustedes a veces se encuentran que abren su navegador y les aparece información muy alineada a lo que ustedes están haciendo. Y cada vez que ustedes cambian su forma de ver la información, Google también cambia su forma de mostrar la relevancia de la información. ¿Por qué? Porque su inteligencia, su motor de inteligencia artificial está orientada a la huella digital, es decir, cómo es su comportamiento, cómo es su búsqueda de información dentro de la red, ¿no? Y en el 2010 aparece el Deep Learning o los asistentes virtuales. En la década del 2010 el Deep Learning permitió que las máquinas reconocieran imágenes, voces y textos con gran precisión. Este avance abrió la puerta a aplicaciones prácticas en dispositivos de uso diario, como por ejemplo los smartphones, los teléfonos celulares, que hoy en día trabajan también con reconocimiento de voz, ¿no? Eh, Ejemplo, el Siri de Apple, Alexa de Amazon y el Google Assistant transformaron la vida diaria, encender las luces con un comando de voz, programar recordatorios o pedir música a través de la palabra, ¿no? Entonces ya empieza a generar unos temas mucho más personalizados, más humanizados para interactuar con la información. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando los que hablan con los que tienen Siri o tienen Alexa, pues cuando ustedes le dan una instrucción, él inmediatamente esa inteligencia de una u otra manera trata de darle la mejor respuesta, la mejor experiencia para permitir transformar la vida. Hoy en día los hogares, muchos son inteligentes, donde se activan con la voz, se programan, ¿sí? Entonces almacenan la información y permiten de una u otra manera generar mejor, transformando la vida cotidiana, ¿no? Muchas organizaciones tienen esa particularidad, empiezan a trabajar mucho con el tema de programar todas aquellas actividades rutinarias. Es decir, cuando nosotros hablamos de calentamiento global, aparece algo que llama el uso eficiente de los recursos, ¿sí? La eficiencia de los recursos. Y dentro de ese uso eficiente de recursos aparece el manejo del agua, aparece el manejo del consumo energético, ¿sí? El manejo de estos dos elementos. Y hoy en día hay empresas que tienen programado muy bien claro, dice, a partir de las 6 de la tarde se apagan todas las luces primarias. Y eso se hace por medio de un comando, por medio de una programación, ¿sí? A partir de que si la temperatura ambiente está por debajo de los 24 grados, no se activa ningún aire acondicionado a menos de que llegue a tal temperatura.
Ahora bien, todas estas programaciones vienen de una u otra manera en unos bloques de memoria, así sean muy pequeños, pero se tienen que programar porque por sí solos no van a funcionar. Y eso es lo que empezó a entender la inteligencia artificial a partir del learning y los asistentes virtuales. Empezar a mejorar la vida cotidiana. ¿Sí? Pero esa vida cotidiana no está desligada sobre la interactividad del ser humano. No es porque ella por voluntad propia lo vaya a hacer. Ninguna de ellas se va a activar si no hay un comando o hay alguien que le esté dando la instrucción de que realice la actividad, ¿no? En el 2020 aparecen los modelos generativos como ChatGPT, Gemini, el DALI, por citar algunas, Copilot, ¿sí? Aparecen ya modelos eh, generativos y entre ellos pues aparece el más reconocido que es el ChatGPT, ¿no? Entonces, en la década actual, lo que estamos viviendo hoy, los modelos generativos han democratizado la inteligencia artificial. Estas herramientas no solo analizan datos, sino que crean contenido nuevo, textos, imágenes, videos, música, hasta programas de software, ¿no? Ejemplo real, ChatGPT ya es usado por empresas para redactar informes, automatizar tareas. DALI genera imágenes para marketing y diseño. Y Gemini, que es de Google, integra la búsqueda avanzada con inteligencia artificial en la vida cotidiana. Ahora bien, nosotros qué vamos a ver en este primer curso de inteligencia artificial. Vamos a tratar sobre ChatGPT, como es la base primaria de todas las inteligencias artificiales. Vamos a empezar a trabajar el tema de las estructuras de prompts y en el segundo curso de inteligencia artificial, para los que van a hacerlo, vamos a empezar a trabajar aquellas herramientas como DALI o de pronto Gemini y algo de Copilot. Vamos a tratar alguna de esas tres. Vamos a tratar un poco sobre esas tres de cómo funcionan. Algo particular es que las otras inteligencias artificiales que nacieron, por lo menos cuando nace DALI, nace de una variante de ChatGPT, porque ChatGPT tenía una deficiencia, no generaba imágenes. Cuando yo arranqué con inteligencia artificial hasta el 2024, no generaba imágenes. Nora me dice, pregunta al millón, ¿todas ellas son gratuitas o pagas? Todas tienen su versión gratuita, Nora. Y cada una de ellas tiene una cantidad de interacciones permitidas por día, ¿no? Ya después ahí le va a pedir a uno que si ya quiere interactuar más, quiere tener más respuestas, va a pedir la paga, ¿no? Pero todas son de una u otra manera gratuitas, ¿listo? En un inicio todas son gratuitas, sino que tiene una limitación, no en la calidad de información ni en la calidad de los datos o los resultados, sino en la interactividad. Recuerden que como es intuitiva, generativa, es cada vez que yo interactúo en el chat, él va a tener ciertas opciones para interactuar. Por eso es que siempre arranca uno con inteligencia artificial, arranca con el tema desde la productividad, ¿no? No desde el diseño, sino de la productividad, que es lo que estamos viendo. Arranco con los esquemas de prompts, porque cada vez que ustedes aprenden a utilizar un esquema de prompts, optimizan la interactividad desde la inteligencia artificial gratuita. Empiezan ustedes a crear bloques de información mucho más concretas y les permite avanzar mucho más en la información, que empezar a interactuar uno por uno. ¿El saludo cuenta como interacción? Sí. Sí, el saludo cuenta como interacción. Por eso yo por lo general, cuando hago con inteligencia artificial, arranco el saludo con una interacción, con un esquema de prompts, que es lo que vamos a ver a partir de la sección número 2, ¿no? Entonces, ¿qué es ChatGPT? La herramienta que vamos a utilizar. Nos dice que ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que utiliza el lenguaje natural para conversar, responder preguntas y generar contenido, ¿no? Está diseñado para entender y producir texto de manera clara y coherente, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para aprender, trabajar y ser más productivo. Y ellos tienen una particularidad, dicen, es para producir texto, pero lo que no nos muestran es que a partir de un texto yo puedo utilizar la inteligencia artificial que genere una imagen. Y ustedes van a aprender a utilizar la inteligencia artificial a partir de un contexto, una información que les genere imágenes, que les genere, sean realistas, sean gráficas, les va a permitir hacer muchas cosas que la inteligencia artificial hace un año no permitía. En este caso, ChatGPT no permitía estos escenarios. Hoy en día ha evolucionado mucho y le permite a uno de una u otra manera generar contenido bien interesante, ¿no? Dame un segundo.
Y yo por aquí. Mm, Muy bien. Lili, ahorita que termine la clase, yo les mando un correo donde va a quedar la grabación, ¿listo? Entonces nos preguntamos qué es ChatGPT. Decimos que ChatGPT es el modelo de inteligencia artificial creado por OpenAI, diseñado para entender y generar texto de manera natural, conversar, responde preguntas, crea contenidos útiles, apoya en estudio, trabajo e investigación, potencia la productividad y la creatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona entonces ChatGPT? ChatGPT se ejecuta con GPT, que significa transformador preentrenado generativo. Para entender lo que eso significa, analicemos cada componente de forma individual. Cuando hablamos de generativo, es que genera texto. Siempre va a ser interactivo con texto. Preentrenado es un modelo que se entrena en un gran conjunto de datos para encontrar patrones o hacer predicciones. Y cuando hablamos de transformador, es un modelo que puede rastrear relaciones de datos secuenciales como palabras en una oración que también pueden aprender el contexto, ¿no? Entonces, por eso se habla de que es intuitivo, generativo, porque de una u otra manera siempre vamos a necesitar tener una interacción y nos va a generar un contexto, un texto, y a partir de ahí lo voy a poder preentrenar. Yo le voy a darle, lo voy a ir entrenando poco a poco para llegar a tener una información que me permita a mí suplir una necesidad que tenga. Y a partir de allí me va a generar un tema transformador porque voy a poder crear imágenes, textos, análisis, tablas, lenguaje, código, ¿sí? Como el código UML, HTML, para ser utilizado en otras herramientas, ¿no? Esa es la importancia que tiene hoy la funcionalidad ChatGPT. Algunas inteligencias artificiales tienen sus debilidades y además tienen sus ventajas y contras, ¿no? ¿Por qué utilizo ChatGPT? Porque es la que ha avanzado un poco más, me permite adjuntar documentos, PDFs, Word, Excel, imágenes, adjuntar videos para poder trabajar sobre ellos. Algunas herramientas como Copilot, Gemini, tienen debilidades porque no dejan compartir toda esa cantidad de formatos, pero uno puede trabajar ChatGPT inicialmente y a partir de lo que me entregue ChatGPT lo puedo llevar a otra herramienta de inteligencia artificial para que siga funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ChatGPT? Utiliza una arquitectura llamada Transformers, entrenada con grandes cantidades de texto, aprende patrones de lenguaje para predecir la palabra siguiente en una frase, no piensa como un humano, sino que genera respuestas basadas en probabilidades, se apoya en datos previos, pero responde en tiempo real, adaptándose a la pregunta, y mejora sus resultados gracias a la interacción y la retroalimentación de los usuarios. Miren, mejora sus resultados gracias a la interacción y la retroalimentación que usted le dé a la inteligencia artificial. Por eso nosotros debemos contextualizarla, por eso debemos entregarle datos para que ella pueda darnos la mejor información. Y esa interacción nos va a llevar a tener una consolidación de la información que nos lleve a generar un buen contenido, ¿no? Se me dañó. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona entonces ChatGPT? Utiliza una arquitectura llamada Transformers, entrena con grandes cantidades de texto, aprende patrones de lenguaje para predecir la palabra siguiente, no piensa como un humano, sino que genera respuestas basadas en probabilidades, se apoya en datos previos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos documento o información que le podamos compartir, se la suministramos y él va a hacer un análisis sobre esa información y nos va a dar una mejor retroalimentación y siempre va a mejorar los resultados de acuerdo a la interacción que tenga con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer con ChatGPT?
ChatGPT puede predecir, clasificar, comprender, explicar y resumir, generar textos coherentes. ¿Sí? ChatGPT no puede innovar, no puede opinar, generar desde cero, crear imágenes, aunque ya nos permite por medio de algo que les voy a enseñar cómo se pueden generar imágenes en ChatGPT, a diferencia de otras IA. Por eso apareció Gemini, ¿no? Por eso apareció Despi, porque nace, o DALI, porque nace en una necesidad que tenía ChatGPT. Hoy en día, por medio de un esquema de prompts, podemos darle a la inteligencia artificial que nos genere imágenes, ¿no? Que es una ventaja bien particular de esta inteligencia artificial que no la tenía. ¿Cuál de estas limitaciones le sorprende más? De estas limitaciones uno se debería preguntar ¿qué me limita? Pues al final del día uno podría decir que la que más le limita es la de generar imágenes, pero ya con la nueva actualización, con el ChatGPT de versión 5 ya se limita, se quita esa limitación, que está en prueba, ¿no? Los usuarios que tenemos Plus, los que compramos la Plus, estamos haciendo pruebas con inteligencia, con la versión número 5. Y la versión número 5, que también funciona en la versión 4, que es la gratuita, está permitiendo generar imágenes, sino que consume mucha memoria, consume mucho volumen de información, y si ustedes lo hacen desde la gratuita, pues la interactividad va a mitigar, va a ser menos, ¿no? Por eso siempre debemos usar ChatGPT como apoyo, pero no como la única fuente de verdad. O con eso. Si ustedes van a hacer un trabajo y se van a basar en la información que les entrega la inteligencia artificial, pues allí van a ver un error porque ella no va a entregar información verdadera, ¿sí? Porque no tiene un contexto. Por eso la importancia de que ustedes generen el contexto. A partir de ese contexto van a poder tener una mejor respuesta y van a tener una mejor calidad de la información, ¿no? A ver, dame un segundo, por favor. Bueno, por aquí me preguntan, aquí me están preguntando, me dicen, profe, ¿qué tiene que ver con el agua? Algunas vi que afectaba el medio ambiente. Sí, no leíste mal, la inteligencia artificial sí puede tener impactos relacionados con el agua como parte de sus efectos ambientales. Pero es importante matizar, no es que la inteligencia artificial use el agua por arte de magia, sino que las infraestructuras que la soportan, los data centers, los centros de procesamiento, refrigeración de hardware, la generación eléctrica requieren algunos recursos hídricos. Y uno podría decir que de dónde viene la relación entre la inteligencia artificial y el agua, pues el enfriamiento de los servidores. Centros de datos, muchos centros de datos utilizan sistemas de enfriamiento, torres de enfriamiento, refrigeración líquida, evaporación, y estos sistemas requieren que se evapore, que el agua se evapore como parte del proceso de disipador de calor. Es una de las formas más directas en que los centros de datos consumen agua. En algunos casos, grandes centros de datos pueden usar millones de litros al día para enfriamiento, ¿no? Producción de electricidad social, la inteligencia artificial y los centros de datos pues necesitan mucha electricidad, mucho kilovatio, y esa electricidad de una u otra manera proviene de fuentes que también usan agua, por ejemplo, centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, entonces allí también hay consumo de agua indirecto ligado al ciclo de generación eléctrica. Y se habla un tema un poco sobre que algunos datos que se harán hace poco, ¿no? Se han estimado que para entrenar modelos grandes de lenguaje se utilizan millones de litros de agua si se consideran todas las etapas, entrenamiento, hardware y enfriamiento. Por ejemplo, creo que un estudio estimó el consumo de 2.769 millones de litros de agua para ciertos modelos en distintas etapas. Hace poco hubo un problema con el tema GP, con el tema de generar Glippy, de generar ese tipo de imágenes,
y allí hubo un sobrecalentamiento, pero no fue por el uso, no fue por la generación de las imágenes, sino por el uso excesivo de la inteligencia artificial para crear este tipo de contenidos, ¿no? Ahora, no es necesariamente un desastre inevitable. Hay estrategias para reducir ese impacto que se está trabajando mucho, impacto hídrico. Usar sistemas de enfriamiento más eficientes, refrigeración líquida cerrada, recirculación, ¿sí? Cómo funcionan los intercambiadores de calor. Enfriamiento por aire cuando el clima lo permite y enfriamiento por inmersión. Y ubicar centros de datos en regiones con climas fríos o con acceso a fuentes de agua no potable o sistemas de reciclaje de agua. Emplear fuentes de energía renovable que demanden menos agua o que tengan menor huella hídrica, ¿no? Y se está trabajando hoy en día, se está trabajando mucho con la eficiencia del hardware. Chips más eficientes, menor desperdicio energético, ¿sí? Y algo bien particular que se está trabajando mucho es en la transparencia y la regulación para monitorear y limitar los consumos hídricos en zonas críticas, ¿no? Entonces, sí, tiene razón, lo que se escuchaba era cierto, había un impacto o hay un impacto sobre el consumo hídrico a nivel de la utilización de la inteligencia artificial. Ventajas y desventajas de ChatGPT, pues hablemos que es un acceso inmediato al conocimiento, aumenta la productividad, amplia gama de aplicaciones, mejoras continuas. Desventajas, respuestas incorrectas o sesgadas, dependencia excesiva de la inteligencia artificial, limitaciones en conocimientos y razonamiento y preocupaciones sobre privacidad, ¿no? Entonces, importancia y utilidad de ChatGPT en la productividad personal y empresarial. Pues decimos que la inteligencia artificial y particular ChatGPT se ha convertido en un aliado clave para optimizar el tiempo y los recursos. Su importancia radica en que permite automatizar tareas repetitivas, mejorar la calidad de los procesos de comunicación y facilitar el acceso rápido a información confiable al integrarse en la vida diaria y las organizaciones. ChatGPT ayuda a enfocarse en lo verdaderamente estratégico, dejándole a la inteligencia artificial todo el desgaste operativo, ¿no? Entonces, utilidad en la productividad personal, pues genera resúmenes de textos largos en segundos, organiza ideas, planes de estudio, proyectos personales, apoya en redacción de correos electrónicos, informes, presentaciones, resolver dudas de manera inmediata sin necesidad de largas búsquedas, brindar acompañamiento en aprendizaje y creatividad, preparar exámenes, redactar ensayos, crear guiones. Es decir, tiene una gran aplicabilidad y utilidad en la productividad, ¿no? Utilidad en la parte empresarial, automatizar respuestas a clientes a través de chatbots inteligentes, redactar documentos corporativos, informes, propuestas, manuales, facilitar procesos de capacitación interna como materiales generados por inteligencia artificial, analizar datos textuales, comentarios de clientes, encuestas, tendencias del mercado, fomentar la innovación creando ideas de productos, campañas de marketing o estrategias, ¿no? Un segundo. Entonces decimos que ChatGPT mejora la productividad, automatizando tareas y regulando contenidos útiles para la productividad personal y para la productividad empresarial. Entonces decimos que ChatGPT no reemplaza al ser humano, o la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, pero se convierte siempre en un asistente digital estratégico que impulsa la productividad tanto a nivel individual como organizacional. Entonces, vamos a registrar y crear nuestra cuenta de ChatGPT. Entonces, voy a ir a abrir por acá un navegador. Dame un segundo. Vamos a abrir por aquí. Vamos a ver por aquí. Muy bien. Pues vamos a ver. Métame yo abro por aquí.
Muy bien. Entonces vamos a ir un momentico a la inteligencia artificial por acá. Moxila, por favor, me confirma si están viendo la pantalla. Correcto, sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a cerrar por aquí. Voy a cerrar esta porque me parece. Vamos a crearla desde cero. Permítame un segundo. Entonces, vamos a ir aquí a este enlace que dice ChatGPT, iniciar la sesión, ¿sí? Que me parece, creo que tengo aquí un usuario. Sí, aquí tengo un usuario. Entonces voy a cerrarlo. Cerrar sesión. Cerrar sesión. Listo. Ahora sí, vamos a arrancar desde cero. Entonces, esta es la página inicialmente de la inteligencia artificial que tenemos. ¿Sí? Aquí les voy a compartir por donde ingresar. Ingresan. Y vamos a ver donde dice registrarse gratuitamente. Ahora bien, nosotros si tenemos cuentas de Gmail, Hotmail, podemos automáticamente traerla y crear el usuario, ¿sí? Y si no, pues crean uno nuevo, ¿sí? Colocan la cuenta y lo crean nuevo, ¿no? En este caso yo le voy a colocar uno que no lo tengo. Creo que ya todos los tengo, pero vamos a colocar uno. Vamos a colocar este. Vamos a darle a continuar a ver si tiene. Y me va a decir, ya creo que tiene, ya creo que tengo usuario con este. Sí, ya tengo usuario con este. Bueno, entra aquí, se registran, que yo creo que yo tengo por aquí. Vamos a ver si me lleva este. Ya el del ingeniero. Cerrar sesión. Bueno, entonces vamos a ver si se crean, van a crear su cuenta, van antes de empezar. Recuerden tener un correo activo, puede ser de Gmail, Outlook o cualquier correo que tengan. Van a ir al navegador actualizado, ya sea de su preferencia, Chrome, Edge, Safari o Firefox o Firefox. Conexión a internet estable. Nota, ya no es requisito el número de teléfono para crear la cuenta. A partir de eso, el paso 2 en un computador o navegador abre la web oficial, ya es Client Seek o un Force Free, ¿sí? Es decir, que registrarse gratuito. Y allí ustedes van a ingresar con su correo electrónico y le van a crear una contraseña. Eso no tiene de otro lado y les va a permitir crear el usuario. No tengo un correo electrónico habilitado para hacerlo desde cero, que los he utilizado, pero aquí está una forma muy general de cómo crear la cuenta. Entran a chatgpt.com, le dan donde dice registrarse gratuitamente y ahí les va a pedir unos datos de acceso, la contraseña y van a crear su usuario. ¿Listo? Entonces, vamos a registrarnos, entonces y crear nuestra cuenta de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, eligen el método de registro, ya sea el correo y contraseña o continúe con cualquiera de estas opciones. Si es un correo nuevo, lo ingresan aquí directamente. O si ya lo tienen preestablecido, pues miran si siguen por Google o por Microsoft o por una cuenta de Apple. ¿Listo? A partir de allí, si usas un correo, crea una contraseña segura, mínimo 8 caracteres, mezcla entre letras y números y revisa tu bandeja y confirma el correo si te lo pide, en este caso, inteligencia artificial. En este momento no está pidiendo confirmación, inmediatamente los ingresa a la página para poder trabajar, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a responder dos preguntas que hay aquí en la inteligencia artificial. Por acá me dice Julia Upegui Ruiz, me dice, profe, y otro tema es que entendiendo que la inteligencia artificial no maneja sentimientos, existen riesgos cuando las personas buscan en herramientas como ChatGPT apoyo emocional o contención que debía brindar un profesional en la salud mental. Eso es un tema bien interesante porque tiene que ver con el tema de, ya les digo.
Toca mucho el tema ético que son bien relevantes y que se discuten sobre el uso de la inteligencia artificial, especialmente como herramientas conversacionales como ChatGPT. Y explico los principales riesgos y matices para que ustedes puedan usarlo en clase o en los proyectos o en su vida cotidiana. La inteligencia artificial no tiene emociones ni conciencia, es lo primero que tenemos que tener claro, no es un ser humano. Aunque ChatGPT y otras inteligencias artificiales pueden simular empatía, no sienten realmente, responden con base en patrones de lenguaje aprendidos de millones de ejemplos, no desde una comprensión emocional genuina. Por eso cuando una persona busca consuelo o contención emocional profunda, la inteligencia artificial puede parecer empática, pero en realidad solo está reproduciendo una respuesta estadísticamente adecuada sin conciencia del sufrimiento humano. Ahora bien, lo que sí uno puede hacer con la inteligencia artificial es que cuando ustedes aprendan a utilizar los esquemas de prompts, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Usted sí puede decirle a ella que asuma el rol de un profesional, ¿sí? De cierta rama del conocimiento y que adopte ese rol y que le dé orientación de acuerdo a un contexto que usted le va a dar. Pero siempre le va a decir, ojo, esa orientación desde el punto de vista clínico, le va a decir, vaya donde el experto y dígale que le haga una orientación. Sin embargo, le puede dar unas herramientas para identificar algunos comportamientos que le pueden llevar a uno a determinar si algo no está funcionando bien. En el momento en el grupo anterior, había una estudiante, un aprendiz, que tenía un problema con su hijo, ¿sí? Y ella decía que lo veía muy retraído, que lo veía muy apagado, que lo veía lo veía muy enfrascado en él. Y yo le dije, pues haga un ejercicio, programa un esquema de PRON, como si fuera un profesional de la psicología en salud mental eh, eh, pediátrica, y mándele la foto de su hijo. Y entonces ella le tomó una foto y se la envió a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial a partir de ese error le dijo, yo no pretendo simular el profesional, pero en la foto puedo percibir y le recomiendo que analice que su hijo tiene un problema de depresión, no se nota alegre, se ve distraído y empezó a darle una serie de recomendaciones. Cuando ella le generó la alarma, a los 8 días ella llegó y nos contó que a partir de esa orientación que le dio, ojo, no sustituyó al profesional porque no lo va a poder sustituir, pero le dio unas pautas e inmediatamente se fue para donde el profesional y el profesional llegó, oiga, su hijo estaba en una condición de atentar contra su propia vida. Entonces, este tipo de herramientas, cuando uno empieza a aprender a programarlas de una u otra manera, no sustituyen al profesional, pero sí puede ayudarle a uno que cuando hayan ciertas alertas o ciertos inconvenientes o ciertos temas que uno ve que no están funcionando, le puede ayudar a uno, ayudar a identificar que necesita el acompañamiento o que algo no está funcionando. Pero que quede algo bien claro, los riesgos psicológicos y éticos, la falsa sensación de apoyo emocional con la inteligencia artificial, las personas pueden sentir que fue escuchada, pero realmente no, ¿sí? Pues no recibe acompañamiento terapéutico real, por eso siempre dijo, vaya, acompáñese, vaya donde el terapeuta, vaya donde el psicólogo o donde el psiquiatra para que haga el atendimiento, ¿no? Y como no hay una responsabilidad profesional, por lo tanto, la IA no asume la responsabilidad ética ni legal. Un psicólogo o terapeuta tiene deberes de confidencialidad, intervención, seguimiento. Una inteligencia artificial no puede garantizar esos compromisos ni actuar en una crisis. Y aparece algo bien complicado que es la despersonalización del vínculo humano, ¿no? La relación terapéutica se basa en la conexión humana, la empatía auténtica y el juicio clínico. La inteligencia artificial puede ofrecer comprensión textual, pero no reemplaza la mirada, la voz ni el acompañamiento humano que ayuda a sanar emocionalmente. Y puede haber un riesgo de respuestas inadecuadas, aunque los modelos actuales tienen muchos filtros, pueden malinterpretar algún contexto emocional o responder de forma imprecisa, lo que podría agravar la situación vulnerable, ¿no? Entonces la recomendación es, claro que se puede utilizar en algún momento como un apoyo inicial para identificar si hay algo no está funcionando, pero realmente la responsabilidad está en ir a donde el profesional o el experto, ¿listo? No sé si te di respuesta, Julián. Por acá alguien me decía algo. Jaime me preguntaba sobre los programas CAP. Ya te voy a explicar sobre eso, ¿listo? Vamos a seguir aquí y ya le explico un poco sobre eso. Muy bien. Entonces,
Ya creando el usuario, ya quedamos listos para lo que va a venir mañana. Mañana vamos a empezar a trabajar ya un tema de esquema de prompts y vamos a empezar a utilizar la inteligencia artificial a nivel de herramienta de productividad, ¿no? Terminando, para darle respuesta a lo que dice el compañero, que también me valía la pregunta, él me dice, profe, una pregunta. Eh, ya les muestro por aquí. Él me está preguntando, profe, ¿ya se puede ver ver la inteligencia artificial en los programas CAD para el diseño? Es una muy buena pregunta porque sí, la inteligencia artificial ya está integrando activamente los programas CAD, ¿sí? Es decir, diseño. Está transformando por completo la manera de que diseñamos en ingeniería, arquitectura y manufactura hasta diseño de productos. Hay un tema muy interesante, es que tradicionalmente el CAD, ¿sí? Se basa en diseño asistido por computador, eso es lo que indica CAD, ¿no? Diseño asistido por computador, donde el usuario crea manualmente piezas, planos o modelos 3D. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, se está pasando a una etapa de diseño generativo, donde el software propone soluciones automáticamente a partir de unos parámetros definidos por el diseñador. ¿Qué quiere decir? Que el diseñador se vuelve experto en contextualizar y dedica ese tiempo de análisis de la información que anteriormente ubicaba o realizaba para crear modelos, pero está utilizando para generar mayores soluciones, ¿no? Mayor comprensión. Por ejemplo, ya no se diseña una pieza, sino que el ingeniero define las condiciones de carga, materiales y restricciones, y la inteligencia artificial a partir de eso genera cientos de alternativas óptimas de forma automática y ya el diseñador decide cuál de ellas se adapta más a sus necesidades, ¿no? Ejemplos reales de inteligencia artificial para darle respuesta a lo que me pregunta, creo que es Jaime, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos reales de inteligencia artificial en programas CAP. Se está trabajando mucho el Autodesk Fusion 360, diseño generativo basado con algoritmos de inteligencia artificial. O algunas aplicaciones dentro de él está la optimización de estructuras, reduce peso, material sin comprometer resistencia. El SolidWorks Design también se está trabajando ya con inteligencia artificial. SolidWorks es una de las aplicaciones CAD más importantes del mercado, ¿sí? Eh, para atender, detecta errores, sugiere mejoras y autocompleta geometrías. Asistente de inteligencia que se da al modelo de la mejora de la precisión. El Siemens NX también está trabajando con temas de aprendizaje automático. El Rhino, algunos trabajan con Rhino, también están trabajando mucho sobre inteligencia artificial y también el Autodesk de BIM están trabajando con inteligencia artificial. Entonces, a nivel de CAD, se está trabajando mucho para el diseño generativo, optimización de topologías, detección automática de errores, reconocimiento de patrones geométricos, asistentes de modelos predictivos. Creo que simulaciones inteligentes y algo que tiene que ver con conversión de texto o diseño. Algunas herramientas hoy en día están permitiendo generar bocetos o modelos 3D a partir de descripciones escritas o a través de voz. Me llamó la atención, hace poco estuve en un seminario de construcción donde utilizaban la inteligencia artificial y la persona en medio de un computador iba hablando con la inteligencia artificial, esa herramienta, iba escuchando la grabación y a través de lo que el cliente le expresaba, iba generando el modelo de la casa. Y le iba generando el plano, le iba generando el 3D de cómo quería que la casa se viera de acuerdo a la experiencia del cliente. Entonces sí se está trabajando mucho, ¿no? ¿Listo? No sé si te di respuesta, Jaime. Claudia, no te preocupes que no hay listado de asistencia, ¿no? Como queda sincrónico, entonces está abierto para todos, ¿listo? Sí, John, el Plus cuesta $20, está a 78.000 pesos el mes más o menos, y el Pro cuesta 200 al mes, correcto. Bueno, muy bien. Bueno, mis estimados estudiantes y aprendices, hemos llegado al final de nuestra sección del día de hoy. Recuerden de su curso pues, certificable de soluciones de inteligencia artificial y nos vemos con la voluntad de Dios mañana en la sección número 2. Muchas gracias, instructor, muy amable.